Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a otro programa aquí en su canal OLAM 7. Qué bueno saludarles, qué bueno que nos acompañan. Qué alegría poder llegar hasta donde ustedes se encuentren, ya sea en sus hogares, en su centro de trabajo, en su centro de estudio, en su lugar de recreación, de descanso, donde quiera que estén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están listos, están preparados para recibir palabra de Dios a esta hora. Así que vamos a preparar todo el terreno, la mente, el corazón con algo que pueda edificar, algo que nos pueda llenar el alma y que eso sirva como una alabanza que llegue hasta el trono de la gracia. Un himno que se titula, que vamos a escuchar en este momento, que se titula Jesús está buscando voluntarios. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario listo a combatir? De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos, sombros de maldad, y para destruirlas llama el Salvador. Muchos voluntarios llamen la verdad. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual. ¿Quieres ir a ella? De Jesús en pos. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? El triunfo significa que domine el bien, que los hombres se amen y que la verdad reine en las conciencias, siendo su sostén, y ha de hacerse ayudas una realidad. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Jesús está buscando voluntarios hoy.
hoy más que nunca Jesús está buscando gente que esté dispuesta a llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 hasta el 12, el mensaje que está detallado ahí como el último mensaje de amonestación y que es denominado el Evangelio Eterno. ¿Por qué Evangelio Eterno? Bueno, porque es un evangelio que no es nuevo, que es el mismo de siempre. Es el mismo de hoy y el de ayer. Es el mismo evangelio. Hay gente que piensa que es un evangelio nuevo. No, es un evangelio eterno. Predicar que Cristo está vivo, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Las verdades distintivas de la Biblia, que distinguen al remanente de todo lo demás. Saben, hay personas que piensan que Dios trabajó de una forma en el Antiguo Testamento y ahora trabajó o está trabajando de una forma diferente. Antes trabajaba con un solo pueblo, ahora trabaja con varios pueblos que están en partículas diseminados en todo el mundo. Me refiero en partículas cada una como una organización. Sí, yo sé que hay muchas personas de manera individual que vienen y son hijos de Dios, son fieles, de acuerdo a la verdad que ellos tienen, de acuerdo a la verdad en que ellos han creído, que se les ha enseñado, son fieles, son sinceros, aman a Dios, y dentro de esa luz que ellos han creído y que se han comportado como tal, Dios los ama y los considera como sus hijos. Pero como organización, Dios no trabaja distinto al Antiguo Testamento. De la misma forma, Él hoy en día, Él tiene una iglesia, una sola iglesia. Pero también hay muchos que de manera individual están allí en muchas iglesias, listos para obedecer todo lo que Dios diga. Si la Biblia lo dice, ellos están dispuestos a hacerlo. Ahora, el asunto es, como dice el himno, Cristo está buscando voluntarios hoy, que a la recia lucha pronto quieran ir. No es nada sencillo, no es nada fácil, es una recia lucha. Es una recia lucha. Pablo dice que no es una lucha contra carne ni contra sangre. Es contra las potestades de las tinieblas. Contra ellos es la lucha. Nada fácil. Si esas personas están diseminadas en ese lugar, ¿ustedes creen o creemos nosotros que van a venir ángeles con 2 alas, vestidos de blanco y van a andar de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, caserío en caserío, predicando que ya Cristo viene pronto, el mensaje de los 3 ángeles, el juicio, darle honra y gloria a Dios en nuestro cuerpo, el sábado, la adoración al verdadero Creador? No, eso no va a pasar. El trabajo es nuestro. Llevarles a todas esas personas de una u otra forma, ya sea con un trifolio, con una revista, con una hoja volante, con un libro, predicando a través de estos medios de comunicación, las redes sociales. En fin, hay una gran cantidad de medios que se pueden aprovechar, la radio, medios escritos, muchas formas. Pero lo que se ocupa, como dice el himno, es voluntarios que quieran ir. ¿Hay voluntarios? La Biblia dice, el mismo Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Muy pocos. Escasos. ¿Y qué está pasando con nosotros?
No estamos conscientes de la hora en que nos ha tocado vivir, de la responsabilidad que tenemos. La mies es mucha, los obreros son pocos, mis apreciados amigos y hermanos. Y el Evangelio eterno, esa responsabilidad que tenemos es para predicarlo, para vivirlo, para dar testimonio, para que muchas personas lo conozcan, Evangelio eterno. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde se escribe? Yo no lo he escuchado. Porque esas verdades distintivas tienen que ver con el tema del santuario. ¿Y eso qué es? Dice mucha gente. Yo no he escuchado nada de eso. Pero está allí en la Biblia. Pero ¿quién se los enseña? ¿Quién se los muestra? Es responsabilidad nuestra. De poner esa mía extra, de esforzarnos, de no desmayar y seguir adelante. Eso es nuestro mayor trabajo, nuestro mayor deber. Debe ser lo que nosotros tengamos en mente siempre, entre ceja y ceja, que no desmayemos. Mucha gente necesita y está ansiosa, está ávida, está que ellas están en una congregación y dicen, a mí me hace falta algo acá. Yo siento que yo necesito algo más, hay algo que todavía no me termina de llenar. Bueno, es parte de esa verdad que necesitan conocer. Y a nosotros nos es encomendada esa misión, no es a nadie más. Y hoy más que nunca es nuestra responsabilidad por el tiempo que nos queda, que es muy corto el tiempo, y necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio eterno, todas esas verdades distintivas están allí. Hay que predicarlas, hay que llevarlas, hay que pregonarlas de diferentes formas. Hay que cumplir el mandato de Dios. Cuando Cristo iba ascendiendo al cielo, lo escribe el apóstol Mateo, capítulo 28, versículo 19, él dice, id, no está preguntando, no está haciendo sugerencias, no le está diciendo a los discípulos, miren, piénsenlo, medítenlo, reflexionen y luego me escriben y me confirman si pueden ir o no pueden ir. Vean si ustedes tienen condiciones de ir o no ir. Vean si tienen ganas, si tienen deseos. No, es un mandato. Vayan, no escatimen, no duden, vayan. Y es allí donde nosotros muchas veces flaqueamos. Y estamos enfrascados en otra cosa. Enfrascados totalmente en otra cosa, cosas que Dios no nos ha mandado a nosotros hacer a este mundo. No digo que no hay que trabajar, que no hay que hacer negocios, ¿no? Eso no puede eliminarse porque uno tiene que subsistir, pero mientras haya tiempo hay que enfocarse mayormente, como dice el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, todos los que estamos afanados, todo eso va a ser añadido. Así que, mis apreciados amigos y hermanos, es un deber nuestro llevar las buenas nuevas de salvación. Les comparto la información de los enlaces donde usted puede conectarse con nosotros, donde usted puede acompañarnos, donde usted puede compartir con nosotros ese tiempo especial, porque es tiempo especial de estudiar la Biblia cada vez que sintoniza un programa de OLAM 7 por cualquier medio que sea. Siempre es bienvenido y siempre vamos a ser todos edificados por lo que dice Jehová en su palabra. Veamos en el primer sitio, lo que es el sitio web oficial de este canal, olam7.tv. Allí está en su pantalla el mismo, la portada principal, repito, olam7.tv, pegado, todo. Ahí le saldrá esa pantalla y de ahí lo único que tiene que hacer usted es bajar el cursor y llegar hasta el pie de la pantalla y encontrará allí el recuadro, la señal con el programa que en ese momento se está emitiendo y ya usted empiece a escuchar y a ver toda la programación de OLAM 7. Es muy sencillo, repito, olam7.tv.
final la portada de la página del sitio oficial del canal, usted podrá encontrar ya el programa que está en el canal de YouTube, OLAM 7 HD Honduras, y tome nota de la forma como está descrito la nomenclatura del nombre del canal en YouTube, OLAM 7 O mayúscula, LAM 7 pegado en número y en mayúscula HD espacio y luego Honduras con la H mayúscula. Ahí nos va a encontrar y podrá tener allí a disposición suya mucho material. Hay mucho material que usted puede perfectamente allí encontrar y estudiar con nosotros. Estará a disposición y siempre, permanentemente se está subiendo material allí para que usted disponga de él y aprenda más de lo que la Biblia dice, porque nosotros venimos aquí a presentarles lo que dice la palabra de Jehová. Puede que no sea muy popular esa palabra, pueda que muchos o la mayoría no la crean, pero si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y si la Biblia lo dice, debería usted hacerlo si es que no lo está haciendo. Porque todos debemos de obedecer lo que Dios dice. Y mientras no obedezcamos lo que Dios dice, vamos a estar en problemas. Así que sigamos con lo que tiene que ver con la página de Facebook, OLAM 7 Honduras, nuestra fanpage. Síganos ahí también, donde podrá encontrar la forma de interactuar con nosotros. Ahí tiene la opción de poder enviarnos un mensaje, de poder contactarnos e interactuar con nosotros. Puede ahí tener la opción también de enviarnos un mensaje si usted desea algún tema en particular, si usted desea hacer una consulta o inclusive algún pedido de oración. Con mucho gusto lo recibimos, así que siempre estamos allí disponibles. Por favor, encomienda de siempre, llévenos a nosotros en oración. Necesitamos de esas oraciones y que Dios siga bendiciendo y prosperando este canal para honra y su gloria. Tenemos también el pedido especial de que nos ayuden a compartir, a replicar toda esta información de cómo enlazarse con el canal para que el Evangelio llegue a muchas más personas en todo el mundo. Esto es lo que teníamos para compartir con cada uno de ustedes. Así que les invito a todos que de manera reverente, de manera humilde, podamos cerrar nuestros ojos y elevar una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has sostenido. Gracias por tu favor y tu gracia. Gracias por este medio que has dejado para que el Evangelio pueda ser predicado. Ayúdanos en este momento que nos aprestamos a estudiar tu palabra, mandándonos tu Santo Espíritu para que todos los que abramos las Sagradas Escrituras podamos ser iluminados con el entendimiento que viene de lo alto, para poder comprender estas grandes verdades y ponerlas en práctica. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos listos para estudiar otro tema de la Biblia, otro tema de la palabra de Dios que siempre edifica, que siempre ilumina nuestras mentes y que nos enseña muchas cosas que están allí, que eventualmente no nos damos cuenta, que hemos leído tal vez algunos versículos, algunas historias, pero que no la hemos visto esa historia desde esa perspectiva como lo vamos a presentar el día de hoy. Y tiene que ver con Babilonia. ¿Qué podemos nosotros hablar de Babilonia? ¿Qué podemos opinar respecto a Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Babilonia, sabemos de que cada vez que alguien menciona esa palabra Babilonia, pues inmediatamente se nos viene a nosotros a la mente lo que es el significado de esto, que es confusión. Y muchos de repente piensan que Babilonia se originó en un tiempo pues no muy lejano, otros que tal vez un poquito antes de que naciera Jesús, pero la realidad es otra. La realidad es que siempre
en la Biblia aparece Génesis y aparece Babilonia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Siempre está allí Babilonia, siempre está ahí Babilonia. Nosotros no podemos desconectar Babilonia con la historia de la confusión, de la idolatría, de la rebelión contra el cielo, porque siempre ha estado allí Babilonia, solo que se ha presentado de una forma y luego se presenta de otra. Por eso es que nosotros tenemos que, a la luz de lo que dice la Biblia, identificarla para poder estar apercibidos de las cosas que puede esta institución apóstata pues mostrarnos como que aparentemente es una doctrina de Dios, pero en realidad viene de otro poder. Así que abramos la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Hoy vamos a estudiar algo que tiene que ver con Babilonia, como lo mencioné al inicio, pero que primero Babilonia literal y luego Babilonia espiritual. ¿Cómo ilustrar el tipo y el antitipo? Literal, espiritual, Babilonia del Antiguo Testamento y luego Babilonia del Nuevo Testamento, cómo poder entender a la luz de lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vean, y quiero resaltar esto acá. Repito, dice, tenía entonces, ¿quién? Dice tenía, no dice tenían. Está hablando de todo el planeta. Dice, tenía entonces toda la tierra. ¿Cuántas lenguas? ¿Varias? No. Dice una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos se comunicaban con un solo lenguaje. No había confusión, no había complicación de que hay que traducir esto, ocupa un traductor, yo no entiendo, hay que hacer señas, no. Todo mundo se entendía porque había una sola lengua. Así que eso era muy sencillo, no había mayor complicación. Luego sigue diciendo ahora el versículo 2. Para que aquí estamos nosotros viendo desde dónde se origina Babilonia. ¿Desde dónde viene Babilonia? Estamos hablando, y quiero ilustrar un poco, que este capítulo 11 está apareciendo unos cuantos capítulos adelante de la historia del diluvio. Cuando el diluvio llegó en los días de Noé, que se predicó que venía el diluvio y la gente no creyó, la mayoría, y solo 8 se salvaron. Luego de eso, que fue en el capítulo 7, apenas tenemos el 8, el 9, el 10 y ahora en el 11 ya aparece Babilonia. Dice el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Imagínense, miren qué interesante. Dice que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, o sea, un valle en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, están hablando en la tierra, muy interesante el lugar, tierra de Sinar, pero es una llanura. Una llanura, o sea, una tierra muy fértil, una tierra extensa, donde podían levantar edificaciones, donde no tenían dificultades para moverse de un lugar a otro. Buscaron la llanura. Dice el versículo 3 ahora. Y se dijeron unos a otros. Miren lo que estaban pensando ya los hombres. Que eran los hombres que se instalaron allí. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
Miren, esto se dijeron ellos ahí, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Para qué? Para derretir, para hacerlo después más sólido. ¿Sí? Para hacerlo más sólido. El ladrillo, porque fue en vez de la piedra, para solidificar las bases, asentar las bases de esa edificación que hicieron. Y el asfalto en lugar de mezcla. Leamos ahora el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Miren qué interesante la frase, cómo ellos se exponen. Dice, edifiquémonos, hablando en grupo, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. O sea, lo que Dios iba a hacer para detener esa obra de construcción de la torre era esparcir a esta gente a través de la confusión de la lengua. O sea, que les iba a dar a ellos el confundir, porque les iba a dar a uno un lenguaje, a otro lenguaje, a otro idioma, y así los iba a confundir para que no se pudieran comunicar. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. De aquí empieza Babilonia, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que significa entonces? De ahí viene Babilonia, de Babel. Babilonia significa confusión. O sea, donde Babilonia está, no hay nada claro. Todo está como entenebrecido, como empañado, como que no se ve muy bien, como que no está bien claro todo. Como que hay cosas que las presenta de una forma, como que hay otras que las presenta de una forma toda oscura. Donde hay engaño, donde hay mezcla. Esto es lo que se origina con Babilonia. Ahora, Babilonia sigue y sigue desde que comenzó y se basó allí desde que se basó allí en la llanura de Sinar. Allí en la llanura de Sinar se estableció Babilonia. Y Dios dijo, bueno, miren, yo estoy viendo que esta gente está queriendo confundir todo, hacer una torre inmensa. Yo los voy a confundir, los voy a esparcir. Pero Babilonia, el problema es que como ellos querían edificar una sola torre, enorme, grande, ¿qué pasó con ellos al esparcirlo? Al no quedar en un solo lugar, lo que ellos fue que se regaron por todos lados. Y empezaron a llenar el mundo. Y ahí se fueron llenando todo ese tipo de creencias, doctrinas. Y esta ciudad, este imperio se fue esparciendo y llegó hasta cuando los días de Daniel, que se levantó aquel poderío de este imperio, y que incluso fue el primero
el primero, exactamente el primero que Dios levantó en la estatua de Nabucodonosor y la puso en la cabeza como una cabeza de oro. Ese fue el primer poder. Entonces vemos ahí cómo Babilonia llega y se coloca y domina todo el mundo. Pero Dios dice que Babilonia va a caer. Y por medio de Daniel, Dios le manda el mensaje al rey Nabucodonosor y le dice, mira, tú eres la cabeza de oro, pero ese reino no va a ser para siempre, no va a ser eterno, va a tener su límite, va a tener su fin. Va a llegar un momento cuando le vas a entregar el reino a los medos y los persas. Se quiso rebelar Nabucodonosor con los tiempos de Dios e hizo la estatua solamente de oro. Pero ¿qué pasó con Babilonia? Nosotros ya sabemos lo que pasó. ¿Se acuerdan cuando la historia de Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, en el año 539? Cómo se dio todo. Y vamos a ver algo al respecto. Vamos a leer sobre esto que pasó en esa... y voy a ilustrar el contexto de lo que pasó en ese momento, cuando Belsasar, él quería tener una reunión donde él estaba ensalzándose, levantándose mucho el ego, y mandó a llamar a 1000 de sus príncipes. Se reunió en un solo lugar con sus esposas, con sus concubinas, con comida malsana, con vino que los iba a emborrachar, música seguramente, tenían un completo desastre, una completa orgía. Y se levantó esa noche una mano que se miraba ahí, solamente la mano en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Que el rey en ese momento quedó anonadado, quedó que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Quedó helado. Dice la Biblia que sus rodillas pegaban la una con la otra. Babilonia decían ellos que era eterna, que esa Babilonia nunca iba a caer. Eso decían, que iba a estar para siempre. Veamos lo que dice acá el capítulo 5 de Daniel, del versículo 24 al 28. Leamos algo de eso sobre la escritura en la pared antes de para ir avanzando en el tema en esta oportunidad. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Versículo 25. Aquí está Daniel hablando. Es Daniel porque recuerden que cuando Belsasar vio la escritura en la pared, ellos se sintieron asustados y lo que hizo Belsasar fue lo mismo que hacía Nabucodonosor, llamar a los sátrapas, a los adivinos, a los santeros, a los magos, astrólogos, para que le descifraran el sueño. En este caso, él estaba llamándolo para que le descifraran la escritura en la pared y nadie pudo. Absolutamente nadie pudo. Dice ahora Belsasar cuando la reina apareció. La reina apareció y le dijo, mira, tu padre tuvo el mismo problema y él mandó a llamar a alguien que tiene el espíritu de los dioses sobre él. Ese te dice todo. Claro, no era Daniel, era Dios. Pero entonces Belsasar lo mandó a llamar. Y Daniel era el que le estaba declarando eso. Entonces, desde su presencia, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Luego dice el versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Versículo 26.
Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Versículo 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, aquí está manifestando Daniel a Belsasar el juicio, un juicio, la historia de un juicio para Babilonia. Así como era un juicio para usted, para mí, para todos. Un juicio que Dios puso sobre Babilonia. Le puso fin a toda una declaración de cosas aborrecibles y blasfemias. El pecado capital, lo que rebalsó la paciencia, fue que Belsasar mandó traer los vasos que eran sagrados en el templo y los usó para beber vino fermentado. Ahora llegó a su final el imperio de Babilonia. Ahora, ¿qué pasó en esa noche? Leamos el versículo 30 al 31. Dice el versículo 30. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Versículo 30. Y luego dice el versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62. Oigan. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Oigan, 62 años tenía Darío cuando tomó el rey, o el reinado, digamos, del mundo, que fue del mundo. ¿Qué pasó aquí con esto de Belsasar? ¿Cómo fue que cayó Babilonia? ¿Cómo fue que Babilonia llegó a su bancarrota? ¿Cómo fue que este gran imperio, después de que Nabucodonosor dijera, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho para mi gloria, con mi poder? Tenía unas murallas totalmente infranqueables. Imposible. Las puertas, murallas, ejército. ¿Cómo fue que cayó Babilonia? ¿Cómo fue que cayó? Interesante. Saben, lo que pasó fue que esa noche, y esto solamente para dar detalles, pero en realidad sabemos de que estas no son cosas que ocurrieron de una forma casual. Es Dios que estaba cumpliendo una historia profética que ya había trazado con la estatua, con el sueño que le había dado a Nabucodonosor de la estatua. Le dijo, la cabeza vas a ser tú rey, pero luego va a venir otro reino. La ciudad de Babilonia literal estaba incrustada en la Mesopotamia. ¿Sí? En la Mesopotamia. Y por en medio de la ciudad de Babilonia pasaba un río que se llama Éufrates. Ese es el río que cruzaba Babilonia. Así que ese río cruzaba por ahí y lo que hicieron los medos y los persas fue desviar, como la ciudad tenía unas murallas, como dije recientemente, muy altas, muy gruesas, lo que hicieron fue desviar el cauce del río. ¿Para qué? Pues para poder penetrar por bajo de una forma subterránea hacia la ciudad y desde allí empezar y atacarla desde adentro. Porque no podían desde afuera, fácilmente iban a ser blancos de los arqueros de las murallas tan gruesamente edificadas por los babilónicos. Así que esa misma noche que Belsasar
se rebeló contra Dios de esa forma, ese imperio cayó. Ese imperio totalmente cayó y fue la total ruina de Babilonia. Se cumplió lo que decía Dios. Al pie de la letra se cumplió todo lo que él tenía tipificado. Ahora veamos. Belsasar cayó, ese mismo día fue muerto. Y el mismo día que Belsasar muere, en el mismo momento, se levanta el otro rey, Darío el Medo. Yo pregunto, ¿se estaba cumpliendo en ese momento, en ese día, tácitamente la profecía de Daniel, el capítulo 2? Sí se estaba cumpliendo. ¿Quiso impedir Nabucodonosor en su momento que esa historia se cumpliera? Sí. Lo quiso hacer, lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Así que esta Babilonia literal nos está enseñando de que los reinos de la tierra, por muy alto que vayan, por muy grandes que sean construidos, siempre tienen su fin, siempre tienen su final. Siempre. Nunca se quedan. Para siempre nunca se quedan. Solo por el tiempo que Dios tiene establecido. Nada más. Ahora, hay varias profecías que estaban señalando ya la caída de Babilonia en el Antiguo Testamento. Que no solamente lo decía la profecía de Daniel 2, había otros versículos de la Biblia que nos está diciendo también lo mismo, que Babilonia iba a caer. Vayamos a Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miren de quién está hablando aquí Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Está hablando de Judá. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es la profecía de los 70 años de cautiverio de Israel contra ellos, o sea, los 70 años contra el mismo pueblo judío por su impertinencia, por su idolatría, por abandonar el camino de Dios, por seguir los mandamientos de los hombres, por seguir a los dioses de los paganos, los baales, a todos, los cananeos, todos los reyes paganos, todos los dioses paganos que habían. Le dieron la espalda a Jehová, así que dice que esta profecía es para el pueblo de Judá. Ahora leamos lo que dice el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, cuando ya llegue, dice, al final de los 70 años, cuando se cumpla el cautiverio de mi pueblo, castigaré, dice, al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. ¿Ha dicho quién? Jehová. No lo dijo un hombre. Dice que Dios va a castigar a esa nación de Babilonia, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Yo pregunto, ¿se cumplió esa palabra de Dios? ¿Se cumplió?
Claro que se cumplió. Yo pregunto, ¿se volvió a levantar Babilonia? No. No se volvió a levantar. Ahí está. Se volvió a levantar. Nunca se volvió a levantar. Jamás. Quedó totalmente en el olvido. Hablo de Babilonia literal. Hablo de Babilonia literal. Ahora, pero ¿quién, cuál? Fíjese que incluso la Biblia habla de que Dios iba a mandar a liberar a su pueblo. Eso dice la Biblia, que Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, de todo eso que estaba, oprimiendo al pueblo de Israel. Imagínense qué cosa. El pueblo de Israel cae en apostasía, desobedece a Dios deliberadamente. Y Dios los estaba llamando. Miren, no se aparten, vengan, séanme a mí un pueblo santo, un pueblo obediente. Yo los voy a proteger y todo. El pueblo no quiso. Bueno, dice Dios, ustedes no quieren nada. Bueno, yo los tengo que llevar a ustedes a un castigo. Porque si no van a entender. Ustedes no van a entender. Tienen que ser llevados ustedes cautivos a Babilonia. Y a pesar de eso, que el pueblo tenía la culpa, Dios nunca les falló, siempre estuvo con ellos. Viene Dios y les dice, miren, está bien, perfecto. Los voy a llevar cautivos, pero eso sí, yo les prometo a ustedes que yo nunca los voy a dejar. Yo, aunque ustedes estén esparcidos como sea que yo los haya esparcido, es por su culpa. Pero aún siendo culpa de usted, yo nunca los voy a dejar. Nunca los voy a dejar de la mano, nunca los voy a olvidar. Van a cumplir ese tiempo de castigo, pero luego yo los voy a traer de regreso a mí. Yo los voy a reunir, yo los voy a liberar. Veamos lo que dice Isaías 45:1. Dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Así dice Jehová, dice a su ungido, a Ciro. Mire qué interesante. Ciro era un rey pagano, pero dice que, ¿cómo se expresa Jehová que es su ungido? Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. O sea, Dios lo utilizó. Dios solamente hizo uso de Darío como quien toma una herramienta, un martillo, un serrucho, lo que sea, cualquier cosa para cumplir su propósito. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó con Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Qué es lo que iba a abrir él? Las puertas. ¿Cuáles puertas? Las puertas de Babilonia. Y las puertas no se cerrarán. Pero, ojo, ¿verdad? Que aquí, bueno, aquí este versículo sí tiene en parte lo que dije, pero hay otra parte que no se debe tomar, porque esto si bien es cierto para la liberación de Israel, pero está hablando de los decretos, donde él empezaba a darle al pueblo la libertad que iba a necesitar para librarlo de la esclavitud en el Israel literal, de la Babilonia literal, cuando salieron de la esclavitud. Pero recuerden que acá está dándonos un compendio completo de esa Babilonia. Y esa Babilonia cumplía
ese tiempo de cautiverio iba a pasar tiempo el imperio babilónico y el imperio también medo-persa, que es el que al final iba a liberar a Israel de la esclavitud. Así que vamos a continuar con este tema más adelante. Por hoy vamos a cerrar. Yo espero que esto haya quedado claro y haber podido ilustrar desde dónde viene esta Babilonia literal, emergiendo, desde dónde comienza este poder apóstata que lo que trae es confusión. Vamos a escuchar un himno que se titula Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Ok, muy bien. Contendamos siempre por nuestra fe. Defendamos nuestras creencias. Que el Señor les bendiga.